Para poder comprender el impacto de la cultura en la negociación internacional, vamos a definir lo que es cultura. La cultura es la suma total de creencias, reglas, costumbres, instituciones e instrumentos que influyen en el comportamiento humano y que son comunes a un grupo social determinado. Para entender mejor el concepto de lo que es cultura, vamos a adentrarnos en 5 características relevantes. Característica 1. La cultura afecta el comportamiento humano. Es decir, en nuestro comportamiento influyen los factores que nos rodean, como lo son una relación sentimental, una relación de amistad, la economía, los factores sociales y las creencias religiosas. Característica número 2. La cultura es compartida. Aquí intervienen los 3 elementos que comprenden al comportamiento, que son el comportamiento individual, el comportamiento cultural y el comportamiento universal. Característica número 3. La cultura es interpretada conforme a nuestros valores. Como ejemplo, tenemos el contraste de los países occidentales con los del Medio Oriente. Característica número 4. La cultura es aprendida. Desde el momento en el que nacemos, las personas que nos rodean nos acostumbran a su manera de vivir, la forma en la que ven la vida y el cómo hacen para sobrevivir en el mundo que los rodea, ya que nadie nace sabiendo. Característica 5. La cultura es adaptable. Esto se refiere al choque cultural que experimenta un individuo al viajar de un lugar a otro, ya sea para trabajar, para estudiar o para vivir. Dentro del concepto de cultura, también existen condicionantes que influyen para determinar el origen y personalidad de un individuo. Estado. Entidad política con límites territoriales reconocidos, incluyendo los límites territoriales de un país. Nación. En este sentido, se tienen 2 acepciones. La primera es la nación política, en el cual interviene en el ámbito jurídico-político. Este, a su vez, reside en la soberanía. La segunda acepción es la nación cultural, concepto socioideológico basado en un sentimiento o sentido de identidad y pertenecía hacia la comunidad regional específica. Etnicidad. Comprende los aspectos raciales, religiosos, sociales, culturales y del lenguaje atribuibles al origen en común. Como ejemplo podemos mencionar a los tarahumaras, a los huicholes, a los gitanos, a los judíos y a los mongoles. Tradición histórica. Los sentimientos subjetivos pueden pasar de generación en generación, por lo que un sentimiento de odio histórico puede llegar a sentimientos futuros. Como ejemplo tenemos la división de la República Federal Alemana con la República Democrática Alemana. Nacionalismo. Es una actitud, un sentimiento de apreciación hacia la identidad nacional y las tradiciones. Estereotipos. Son una predisposición distorsionada, generalmente negativa, de las características comunes de un grupo cultural determinado. Por ejemplo, el típico mexicano acostado dormido o con cerveza. Como conclusión,
Es importante conocer y comprender el alcance del concepto cultura, sobre todo conocer de la cultura de otros países, más aún con los países que tienes contemplado para realizar una negociación y saber de qué manera tratar al negociador, eliminar barreras, aumentar tu seguridad y la confianza de la otra persona. Gracias.